Bienvenido a Sede a mi casa. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene todo el poder para edificarte, transformarte, bendecirte, para no solo enseñarte una verdad, sino además corregirte, instruirte y prepararte para el gran propósito de Dios para tu vida. Por eso te invito para que te conectes con toda tu atención, tu mente y tu corazón y permitas que esta palabra te edifique y te bendiga. Yo quiero iniciar esta noche recordando las palabras de Evan Roberts, un hombre extraordinario de avivamiento, y él dijo: he extendido mi mano y he tocado la llama, estoy ardiendo y esperando una señal. Evan Roberts fue considerado líder de avivamiento en Gales, y en estas palabras podemos ver en la vida y en el corazón de Evan Roberts lo que movía este avivamiento, y era un corazón deseoso, un corazón que ardía en la presencia de Dios, un corazón de intimidad, un corazón que anhelaba profundidad con Dios. Y por eso en esta noche yo quiero hablar acerca de adoración, la clave del avivamiento. Dos palabras que van, por supuesto, muy ligadas, muy unidas: la adoración y el avivamiento. Yo creo que no hay avivamiento en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, si no hay una vida de verdadera adoración. William Seymour, también considerado como un catalizador del avivamiento pentecostal, dice que en un pequeño establo de la calle Azusa, muy conocida esta historia, blancos, negros, hispanos y europeos se reunían y adoraban juntos, cruzando los límites culturales anteriormente inquebrantables. Qué extraordinario avivamiento allí en Azusa Street, ahí en California, que trajo un movimiento extraordinario de la presencia de Dios, del pentecostalismo, que hoy tenemos más de 100 años y ha prácticamente impulsado el crecimiento de la obra del Señor, de la Iglesia de Cristo en todo el mundo entero. Bien, yo quiero entonces que iniciemos con una palabra que Dios habló, una promesa extraordinaria y que tiene que ver con la vida de David, una palabra y una promesa que tiene que ver con la adoración, los planes y propósitos de Dios para nosotros. El libro de Amós, capítulo 9, versículos 11 y 13. Amós, capítulo 9, versículos 11 y 13. Una declaración extraordinaria que yo creo que es absolutamente propicia, oportuna para nuestros tiempos, porque creo que estamos en esta dispensación donde Dios ha restaurado la vida de adoración, ha restaurado la comunión del hombre con Dios a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su sangre derramada que pagó el precio para que nosotros hoy podamos tener acceso y ir a los brazos del Padre y recibir de su amor y su bondad. Pero la promesa dice: en aquel día, y por supuesto creo que se refiere a los días de Jesucristo, restauraré la casa caída de David. Leo la Nueva Traducción Viviente. Su Reina Valera dice: levantaré el tabernáculo caído de David. Tabernáculo, que también significa casa o tienda de acampar o lugar de encuentro o habitación. Pero dice: repararé sus muros dañados, de las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Mire qué tremendo. Primero dice: restauraré el tabernáculo para restaurar esa gloria anterior. El versículo número 13 dice: llegará el día, dice el Señor, en el que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Yo quiero que tomemos tres palabras extraordinarias aquí en estos dos versículos. El primero, que tiene que ver con el tabernáculo, y por supuesto todos los que hemos estudiado la palabra entendemos que el tabernáculo tiene que ver con la adoración. Absolutamente todos los
y la indumentaria, todos los elementos que había en el tabernáculo, era una revelación en manera simbólica, de manera externa para el pueblo de Israel, cómo comprender su acercamiento y su posibilidad de conocer a Dios de una manera limitada, pero que en el nuevo pacto, en la restauración de este tabernáculo, ha sido restaurada nuestra comunión y nuestra intimidad con Dios, de donde surge el avivamiento. El avivamiento aquí se define como restaurar la gloria. Así que yo creo que el avivamiento es sencillamente la manifestación de la gloria de Dios en la vida del creyente, ya que el hombre estaba destituido de la gloria, pero en Cristo el hombre es restituido a esa posición gloriosa, y ahora que estamos conectados con Dios, esa gloria ha de manifestarse, porque dice el anhelo ardiente de la creación es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y creo que un avivamiento es cuando hay una manifestación de la gloria de Dios en Cristo en la vida de cada creyente, en su manera de vivir, su manera de hablar, en su manera de caminar, en su manera de actuar. Y cuando el creyente está transmitiendo, está manifestando, está reflejando la vida de Cristo, yo creo que ese creyente está avivado, está en la vida de Cristo. Avivamiento es entender que estamos en la vida de Él, que en Él vivimos. Y cuando estamos caminando en Él, viviendo en Él, entonces el poder de Cristo está en nosotros, la santidad de Cristo está en nosotros. Y cuando estudiamos los avivamientos, entonces miramos el avivamiento de santidad, el avivamiento de sanidad, el avivamiento de lenguas, de la llenura del Espíritu Santo. Todo lo que es Cristo, todo lo que había en Cristo, ahora habita en nosotros. Pero la tercera palabra, mire, la primera, tabernáculo; la segunda, gloria; y la tercera, cosechas. Cosechas, porque todo avivamiento empieza, por supuesto, en la adoración, se manifiesta en la gloria, pero da frutos de una gran cosecha. Y cuando hablamos de la cosecha, de los frutos del avivamiento, entonces hablamos de milagros, de sanidades, hablamos de crecimiento, hablamos de prosperidad, hablamos de la plenitud de Dios en todos los ámbitos y en todos los aspectos de la vida del hombre. De tal forma que cuando se levanta la adoración, que es lo que el propósito de Dios, aquí dice restaurar la adoración en la vida del hombre, entonces se levanta la gloria. Donde hay adoración, donde hay honra a Dios, la gloria también se levanta. Por eso hay una promesa que también dice: glorificaré la casa de mi gloria. Donde Dios es glorificado, donde Dios es honrado y reconocido, la gloria también es manifestada. Así que cuando se levanta la adoración, se levanta la gloria. Y cuando la gloria se levanta, la cosecha esperada, anhelada, deseada de nosotros, no solamente los pastores, los supervisores, líderes, gente de ministerio, sino también toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque esta cosecha es una cosecha que trae bendición en todos los aspectos de la vida. El tiempo de la cosecha tiene un sonido. Y así como la creación tiene un sonido, de hecho los científicos encontraron lo que se llamó el sonido de la naturaleza, y que concuerda con lo que la palabra dice: toda la creación te alaba, toda la creación te exalta. Y el sonido de la cosecha es el sonido halal, que nosotros traducimos del hebreo para nuestros lenguajes, en cualquier lenguaje del mundo: aleluya. O sea que es un sonido de adoración, es un sonido de exaltación a Dios. Y cuando la creación exalta y reconoce a Dios, la creación desarrolla todo su potencial y toda su capacidad. Y ahí es donde entonces entramos en lo que significa el avivamiento. Es que todo produce, es que todo funciona, es que las cosas funcionan de acuerdo al original, de acuerdo al diseño de Dios. Y lo que perdió el hombre, por supuesto, que hizo que la creación cayera, que el hombre cayera, estando en liderazgo, es que el hombre perdiera esa adoración, esa intimidad, esa comunión con Dios. Así que quiero referirme entonces un poco aquí en esta introducción a la vida de David, y cómo David, según la declaración también de este hombre extraordinario de avivamiento que mencioné al principio, Evan Roberts, él dijo: he extendido mi mano y he tocado la llama, estoy
ardiendo. Y si hay alguien que vemos en la Biblia que ardía en la presencia de Dios, que tenía fuego en su corazón, que estaba avivado por Dios, era David. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículos 2 a 3. Así que vamos a mirar cómo se relaciona el fuego, el avivamiento, la pasión con el tabernáculo, con el encuentro, con la adoración con Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículos 2 y 3. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Mire que David pensó en todo el pueblo, en un encuentro, pero en un encuentro alrededor de ¿qué? ¿Qué era el centro? ¿Qué motivaba? ¿Qué inspiraba el corazón de David como rey de Israel para reunir a todo su pueblo? Él dijo así: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl, es decir, más o menos unos 60 años, no hemos hecho caso de ella. ¡Wow! ¡Qué palabras tan extraordinarias! Desde los días de Saúl, desde los días aún del profeta Samuel, porque aunque Samuel era el profeta de Israel, sin embargo funcionaba bajo la autoridad e influencia de Saúl como rey. Y todos conocemos un poco la historia, que haciendo locamente Saúl, ¿verdad?, queriendo traer el arca como un amuleto en los días de batalla, cuando los soldados tenían temor y huían de la guerra, terminaron perdiendo el arca en manos de los filisteos. Allí quedó, y dice, pasaron 60 años y lo que dijo David es: nadie ha hecho caso de ella. Por lo tanto, traigamos el arca a nuestro Dios. Mire que había en el deseo, en el corazón, que ardía en el corazón de David. ¿Cuál era su corazón? Lo que dijo el Señor: levantaré el tabernáculo de David. Mire que no dijo levantaré el tabernáculo de Moisés. No dice levantaré la casa que construyó Moisés, sino la que construyó David. Entonces necesitamos entender el contexto de cómo fue esa carpa, cómo fue ese lugar, esa tienda donde David levantó para traer nuevamente el arca, que representa, por supuesto, la gloria del Señor. Así que mire qué extraordinario: durante 60 años el arca, que tenía una tapa donde se manifestaba la gloria o la Shekinah, estuvo en casa de Abinadab y no había pasado absolutamente nada. La caja ya era tan familiar, los hijos de Abinadab estaban tan acostumbrados a verla allí, que creyeron que era un objeto más en su casa, porque no tenía ningún efecto, no tenía ningún poder. Mire cómo cuando se pierde, por supuesto, la intimidad, el propósito, cuando se pierde el diseño, el sentido, entonces también se pierde el avivamiento, se pierde el poder, se pierde la unción, se pierde los resultados. Y estaban tan acostumbrados a eso, se habían vuelto cristianos nominales, es decir, que no tenían pasión por adorar y por servir. El arca es la inspiración, es la presencia, el fuego que invitaba al pueblo de Israel a adorar y a servir a su Dios. De hecho, cuando el fuego se encendía en aquel lugar, en aquella Shekinah, esa gloria, el humo subía a través de las 7 cortinas que cubrían el tabernáculo, y cuando el pueblo veía el humo, dice que cada uno a la puerta de su tienda se postraba con su familia y adoraba al Señor. Cuando había fuego, había allí adoración. Y hoy creo que la iglesia de los últimos tiempos tiene que ser una iglesia de fuego que arde en adoración para Dios. Pero Saúl no consultó a Dios en momentos de su vida, lo hizo incluso ya al final con una hechicera cuando todo lo había perdido. Saúl tampoco obedeció a Dios. ¿Sabe? Sin gloria, sin fuego, sin la presencia de Dios, no hay obediencia. Cuando no hay el interés de consultar, de conocer a Dios. Pero lo que dice 2 de Samuel 2:1 es que David consultó a Jehová. Esa es una permanente en la vida de David. David buscaba, se acercaba, David y se inclinaba permanentemente hacia Dios, se interesaba por su palabra.
cuánto amo tu ley, dijo David en el Salmo 119. Él dijo, avívame según tu palabra. Había un deseo en el corazón de David de mantenerse avivado en la presencia y en la palabra de Dios. El resultado es que David derrota a los filisteos después de esta consulta o de este episodio. Ahora, David tenía pasión por recuperar, traer el arca para levantar, por supuesto, porque sabemos que él se había propuesto construir, y él dijo que la casa, que la presencia de Dios no habita en tiendas, sino vamos a hacer una casa estable, permanente para nuestro Dios. Y el Señor le dijo, tú no me harás casa a mí, yo no habito en casas hechas por hombres, pero yo haré tu casa una casa estable. ¿Sabe? Cuando tú y yo queremos honrar a Dios en adoración, Dios se encarga de que nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida, nuestros negocios y todo se vuelva estable. La adoración es el fundamento de una vida permanente, de una vida firme, de una vida establecida en el Señor. Ahora, el traslado falló porque David tenía la pasión, pero al principio le faltó dirección. Ojo, todos los creyentes necesitamos pasión, pero también necesitamos dirección. ¿Cuál fue el resultado? Que dice que el arca, que era traída bajo un modelo, y quiero que vamos a entrar ya a esta segunda parte sobre la adoración del nuevo pacto para hacer una distinción interesante bajo esto. El traslado del arca que se propuso David falló porque ellos intentaron cargar la gloria bajo modelos humanos. Cuando tú pretendes un avance en tu vida, pero bajo modelos humanos, entonces tus bueyes van a tropezar y extenderás tu mano para tratar de por ti mismo, por tus propias fuerzas, sostener lo que es insostenible. Entonces no hubo allí temeridad, no hubo reverencia, porque estaban acostumbrados, recuerden los hijos de Abinadab, a ver el arca allí por años y años y años, pero no había poder en aquel arca. Sin adoración no hay manifestación de poder, no hay avivamiento, no hay fuego. Tus propios intentos, tus propios esfuerzos no son suficientes para lograr los resultados, ni para hacer que Dios te bendiga. No podemos ayudar a Dios. Solo podemos reconocerle, reverenciarle y adorarle con todo nuestro corazón. Para ellos el arca era una costumbre, era una religión sin una verdadera adoración. No había pasión, no había honra. Por eso se atrevieron a tocarla. No era el tema místico de la mano en el arca, era la actitud del corazón. No había un reconocimiento de que ese lugar o esa arca representaba la misma gloria, la Shekinah del Señor. Pero además el modelo que ellos usaron era a través de un carruaje que imitaron la misma manera en que los filisteos, recuerden cuando se cayó la cabeza de su dios Dagón y le encontraron caído a Dagón postrado frente al arca. Ellos se cansaron de los tumores y enfermedades y ellos dijeron, devolvámosle el arca a los israelitas. La pusieron sobre un carruaje de bueyes. Fueron los filisteos los que lo pusieron sobre un carruaje de bueyes. Era así como ellos estaban acostumbrados, y enviaron los bueyes, y los bueyes llegaron solitos allá, porque el arca, cierto, se conduce sola, y llegaron hasta la casa de Abinadab. Entonces David tomó el mismo modelo, un modelo de los filisteos, tomar el modelo del mundo. Pero los modelos del mundo no sirven para buscar ser bendecido, para tratar de ser bendecido. No podemos tratar de acceder a la gloria bajo los modelos del mundo. Algunos dicen, yo adoro a Dios a mi manera, pero no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Por eso quiero que tome nota de esta descripción extraordinaria acerca de la adoración del nuevo pacto. Vamos a ir a este primer punto, adoración del nuevo pacto. Adoración es la respuesta humana a la revelación divina puesta en forma de diálogo. Adoración, puede tomar nota, allí lo tiene en su pantalla, es la respuesta humana a la revelación divina puesta en forma de diálogo. Quiere decir, hay una comunicación entre Dios y el hombre. Dios se revela al hombre y el hombre responde a esa revelación en adoración.
Por eso la adoración no trae la gloria, sino que la gloria ha venido a revelarse y a manifestarse, y es la gloria restaurada la que produce verdadera adoración. Y esta adoración se da al ritmo de dos tiempos. Quiere decir, Dios se acerca a nosotros con gracia, con amor. Dios se acerca a nosotros. No le buscamos nosotros a Él, Él nos buscó a nosotros. No le elegimos nosotros a Él, Él nos eligió a nosotros. Pero nosotros nos acercamos a Él con fe y con ofrenda. Dios se acerca a nosotros con amor y con gracia. Nosotros nos acercamos a Él con fe y con ofrenda de gratitud, de rendición, a lo cual llamamos una vida de adoración, una vida rendida para Dios, una vida de obediencia, una vida de un corazón como el de David, que dice la palabra allí, conforme al corazón de Dios. Quiere decir, hará lo que yo quiero. Que en el corazón del creyente está el deseo de honrar a Dios, de agradar a Dios, de reverenciar a Dios. Ese diálogo entre Dios y el hombre se da a través de la palabra de la verdad y del Espíritu. Tú y yo tenemos la palabra y tenemos el Espíritu. Por eso quiero que hagamos referencia aquí en Hebreos capítulo 8, versículos 5 y 6. Porque algunos todavía están tratando de vivir un avivamiento bajo los modelos o sistemas del antiguo pacto. Y si queremos un avivamiento, necesitamos entender la adoración del nuevo pacto. En Hebreos 8, 5 y 6, este capítulo de Hebreos 8, capítulo 9 y capítulo 10 son absolutamente claves para entender cómo funcionamos en el nuevo pacto. Ellos, refiriéndose al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, al pueblo de Israel, ellos servían en lo que se llama adoración, servían dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero. Mire que es tremendo aquí, una sombra de lo verdadero. Por eso Jesús dijo la verdadera adoración. Aquella era una sombra, pero esta adoración del nuevo pacto es una adoración verdadera. Y esa adoración, dice verdadera, es la que está en el cielo. No es la que hacemos en la tierra, sino, dice, la que está conectada espiritualmente con Dios, porque tú y yo estamos sentados en lugares celestiales. O sea que no adoramos desde la tierra, no adoramos desde las circunstancias humanas, adoramos desde el Espíritu, que está unido con Cristo, que es uno con el Señor y que está conectada profundamente con Dios en lugares celestiales. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo. Mire qué interesante. O sea que el Antiguo Testamento funcionaba por un modelo, un sistema de adoración que se basaba en sacrificios. Había la ley de los sacrificios, la ley de los sacerdotes. Pero ahora hay un cambio aquí. Ahora, diga ahora. Jesús, quien es nuestro modelo, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. La palabra sistema significa un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo. Es decir, está basado en reglas. Todo el sistema, toda la adoración del antiguo pacto, del grupo de los levitas y del pueblo de Israel, eran normas y procedimientos, una manera de funcionar, ¿verdad? Por lo tanto, requería instrucciones externas, requería normas para el sacerdocio del antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, capítulo 9, versículo 1 de Hebreos, reitera, ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar específico de culto aquí en la tierra. Tremendo. La adoración del nuevo pacto ni es un sistema, ni hay un lugar, ni tiene un modelo externo.
La adoración del nuevo pacto es un propósito, es una promesa y es un llamado de Dios para la vida del hombre. Y obedece a una naturaleza. Yo quiero que usted entienda esto. La adoración del nuevo pacto no es un sistema, es un propósito, es un corazón y es un llamado, es una promesa de Dios que responde a una naturaleza. Quiere decir que no tiene modelos, sino tiene principios de la nueva naturaleza. En las palabras de Pablo, él dijo: no vale la circuncisión o la incircuncisión, sino lo que vale es que una nueva creación en Cristo Jesús. Por lo tanto, estos principios o estas verdades son enseñadas y son guiadas por el Espíritu. Juan capítulo 4 y capítulo 3, lo que es nacido de Dios, ¿verdad? Del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, el que es nacido del Espíritu es guiado por el Espíritu. Ya no caminas por lo que ves, sino por lo que oyes en tu interior. Eres guiado por el Espíritu. Así que tenemos entonces no instrucciones externas, sino tenemos una guía interna, un testimonio interno. Entonces la adoración no es un líder en la iglesia diciéndole levante las manos, pegue un brinco, grite con júbilo. No son instrucciones externas, sino es un impulso del corazón, un impulso que nos abraza a Dios, que nos atrae a Dios, que produce en nosotros el querer como el hacer. Es un deseo profundo al que respondemos, es una revelación de quién es Dios, de su amor y de su gracia, a la cual nos abrazamos con pasión, con fuego, porque no te puedes acercar a Dios y no arder. Los seres angelicales más cercanos al trono se llaman querubines, que viene del hebreo kerub, que traduce literalmente arder. O sea que entre más cercanos estamos al corazón de Dios, más ardemos, más estamos avivados, más hay fuego, más hay pasión. Y hay pasión para orar, y hay pasión para predicar, y hay pasión para ofrendar, y hay pasión para servir a Dios. Y todo lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Por lo tanto, un creyente que entiende la adoración del nuevo pacto, que entiende la adoración conectado al Espíritu, va a responder desde el corazón una adoración en espíritu y en verdad, que mantendrá al creyente avivado, que lo mantendrá en fuego y pasión. Por eso la adoración es un ejercicio del espíritu humano, no es un ejercicio físico. Algunos van a la iglesia y lo único que hacen es coreografía cristiana, pero la adoración verdadera no es el ejercicio físico, es el ejercicio del espíritu humano, que es dirigido únicamente a Dios. Y eso establece que la naturaleza de la adoración es teocéntrica, es bíblica. Quiere decir que no está centrada en la experiencia del hombre, en el deseo del hombre, en las emociones del hombre, sino está centrada en la gloria de Dios. Él dijo entonces: restauraré el tabernáculo, es decir, una conexión con Dios, para restaurar esa gloria en nosotros que trae avivamiento, cosecha, frutos y resultados en nuestra vida. Entonces no funcionamos bajo modelos. Las iglesias y los cristianos que quieren solamente copiar modelos, entender modelos, y por eso hay lucha con los modelos y hay resistencia con los modelos externos, no funcionarán bajo los principios de la nueva naturaleza, bajo las verdades del nuevo pacto, la verdad presente. Hebreos 9:8 entonces cierra esta declaración del autor de Hebreos diciendo: mediante estas ordenanzas el Espíritu Santo, bajo esas ordenanzas, bajo esas figuras, esas sombras, esos símbolos, daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta. Ahora el Espíritu Santo en el nuevo pacto nos da a entender que esa entrada al lugar santísimo, donde está nuestro Padre lleno de gloria, de poder y de amor, está abierta, porque ese tabernáculo del antiguo ya está en el suelo y Dios levantó un nuevo tabernáculo, el de David, que era el de un corazón que anhelaba y deseaba estar en su presencia. Por eso, cuando el arca, antes de llegar al lugar donde David la introdujo,
pasó por la casa de Obed-edom. Primer libro de Crónicas 13:14, y solo hago referencia rápida para ir al punto que nos compete. David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom. ¿Recuerdan cuando el arca está allí tambaleando y ponen la mano? Un episodio doloroso ocurre allí. Pero dice que dejaron entonces el arca en la casa de Obed-edom. Y a diferencia del arca que estuvo en la casa de Abinadab, aquí dice: en su casa estuvo 3 meses, y en tan solo 3 meses bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. O sea que lo que hubo fue un avivamiento en la casa de Obed-edom. Yo creo que donde la presencia de Dios es reconocida, donde la presencia de Dios es deseada, donde hay pasión, donde hay deseo por la gloria de Dios, donde hay honra y reconocimiento, todo lo que hay en esa casa será prosperado, será bendecido, será edificado. Hubo avivamiento en la casa de Obed-edom. Segundo libro de Samuel 6:12. Entonces le avisaron a David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Mire qué tremendo. ¿Qué causa el avivamiento? La gloria de Dios, a causa del arca. Pero hubo allí un reconocimiento. De hecho, si usted sigue leyendo la historia en Crónicas y Samuel, usted sabrá que toda la familia de Obed-edom y sus hijos, todos fueron introducidos a la vida de servicio del tabernáculo. Había un deseo de honrar, de servir, de adorar y de reconocer a Dios. El arca es la vida y la esencia del tabernáculo. Sin el arca, el tabernáculo no tiene sentido. Sin el arca, sin la gloria, la casa, ¿para qué? Si no hay quienes la habitan. Y quien debe habitar la casa es la gloria de Dios. Por eso esta arca representa la gloria de Dios. Y escúchame, y es la fuente de redención del pueblo de Israel. El arca era la fuente. Allí estaban en las 4 puntas, los 4 cuernos, que cuando la sangre venía ahí, había redención, había remisión para el pueblo de Israel, y Dios traía cosechas y bendecía todas las cosechas del pueblo. Por lo tanto, era un lugar de encuentro de Dios con su pueblo a través del sacerdocio, ¿verdad? Pero recordemos, Moisés dice, hablaba cara a cara con Dios. Y hoy en el nuevo pacto, gracias a la sangre de Cristo, tú y yo podemos hablar cara a cara con Dios. Tú y yo podemos estar, como dijo Pablo en Corintios, a cara descubierta, como en un espejo, viendo la gloria del Señor, que es el centro de la adoración, es la gloria de Dios. Por eso Samuel Tipi dijo que la condición para que la adoración sea verdadera es que solo Dios sea glorificado, que solo Dios sea glorificado. Y es allí donde Dios habla, donde Dios se manifiesta, y el fuego que cubría al pueblo, ¿verdad?, guiándolo en el camino del desierto. Tú puedes estar atravesando cualquier circunstancia de la vida, pero si hay pasión por Dios, Dios avivará tu desierto. Dios hará que aún en el desierto la roca de agua, las flores se vuelvan verdes. El desierto reverdecerá a causa de esa gloria. Ahora, el tabernáculo para nosotros es considerado tipológicamente como una imagen de la casa de Dios actual, que en Hebreos 3 y en Hebreos 2 se refiere a la casa de Dios como la iglesia o la vida de los creyentes, ¿verdad? Que estamos en camino, en transcurso en esta tierra hasta llegar a un encuentro con Él. Y el verdadero altar entonces está en el cielo. Quiero que estudie Hebreos 9:1 y Hebreos 9:23 y 24. Hoy todavía se refieren a lugares como este, como altares, pero es clara la palabra que dice el verdadero altar, el que está en el cielo. Los que estaban antes en la tierra, el lugar que había antes en la tierra era solo una sombra, una imagen hasta que viniera lo verdadero. Hoy tenemos el verdadero altar,
en donde Jesucristo presentó la sangre, allá en el trono de Dios, en el trono del Padre, es trono de la gracia de Dios, y tú y yo podemos acercarnos confiadamente a ese altar, a ese trono de gracia donde el sacrificio fue ofrecido por nosotros. Pero el creyente es templo del Espíritu Santo y su corazón es un altar. Pedro dijo, 1 de Pedro 2, 4 al 5, que nosotros acercándonos a él, piedra viva, dice, podemos ¿qué? Ofrecer sacrificios espirituales, porque somos sacerdotes santos. Y dice, y como para edificar una casa espiritual. O sea que nosotros los creyentes somos esa casa espiritual. O sea que el altar es el trono de la gracia conectado con mi corazón que se conecta al trono de la gracia. Mi corazón es el altar. Es ahí donde Jesús dijo, cierra la puerta y entra en lo secreto. ¿Qué es el secreto? Tu espíritu, lo que el hombre humano no puede ver, lo que el ser humano no puede descubrir ni indagar, pero es tu espíritu, es tu corazón. Ahí es donde tienes un encuentro permanente. No es que voy a ir a encontrarme, tú ya estás conectado y hecho uno con Dios en espíritu. Entonces no es como voy a encontrarme con Dios, no, tú estás en Dios, tú habitas en Dios, Él habita en ti. Tu corazón fue hecho un altar, fue hecho una casa para adorar a Dios. Ahora, nosotros somos sacerdotes, y cuando dice casa espiritual, espíritu, sacerdocio, alma, o sea que el sacerdote que ofrece es el alma. Por eso Pastor Roy decía, es necesario que el alma esté renovada. Sin un alma renovada en la palabra no hay avivamiento, para que haya una transformación. Y luego dice ofrecer un sacrificio agradable a Dios. Ese sacrificio que Romanos 12 dice es nuestro cuerpo. O sea que la casa es el espíritu, el alma es el sacerdote y el cuerpo es el sacrificio para presentarlo a Dios, para obediencia, para que caminemos en esta vida, para que hagamos las obras del Señor. Así que cuando los que llevaban el arca, dice la palabra en 2 de Samuel 6, 13 al 15, los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, el sacrificio, David sacrificó un buey y un carnero engordado, porque la gloria hay que honrarla. Pero me gusta esta declaración que la puse allí en una frase, y David danzaba con toda su fuerza. Wow. Él lo hacía delante de Jehová porque no estaba en espíritu. Nosotros no danzamos delante de, nosotros danzamos en su presencia. Nuestro espíritu danza con Dios en su propia gloria. Estamos danzando en espíritu. Y estaba David vestido con un efod de lino como de sacerdote. Tú y yo también estamos vestidos de sacerdocio, de lino santo, de justicia. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca con júbilo y sonido de trompeta. Mire qué tremendo. Danzaba con toda su fuerza, una señal, una evidencia de ¿qué? De avivamiento. La gente que tiene un corazón de avivamiento, todo lo que hace para Dios lo hace con toda su fuerza. Canta con toda su fuerza, danza con toda su fuerza, predica con toda su fuerza, sirve con toda su fuerza, tiene pasión, está avivado, porque entiende el privilegio de estar en su presencia. Está en la gloria, por eso hay júbilo. Y está en la gloria y no muere. Puede extender sus manos y abrazar y tomar la gracia, porque está cubierto de un efod de lino puro, limpio, pagado y limpiado con la sangre de Jesucristo, revestido de la naturaleza de Cristo, revestido de justicia. Aleluya. Entonces en el corazón de David había gozo en su presencia. A.W. Tozer lo dijo de esta manera, hablando de este fuego, de esta pasión de la adoración que trae avivamiento. Adorar a Dios significa que lo amamos con todo el poder que existe en nosotros. Wow. Todo el poder, toda la fuerza que existe en nosotros. Lo amamos con temor y asombro, con anhelo
y reverencia. Qué declaración extraordinaria. Con todo el poder, avivamiento. Con todo el temor y el asombro, admiración. Hoy la gente se quiere asombrar con los auditorios, con las luces, con el sonido. Pero lo que realmente nos asombra para producir adoración es la gloria de Dios. Es la belleza de Dios. Es su justicia, su santidad, su gracia, su amor, su poder, su bondad. Y eso produce en nosotros un anhelo y una reverencia. Ahora, llegamos al punto aquí interesante. Porque David, dice la Biblia, que tenía poca apariencia en lo externo. De hecho, el tabernáculo al cual se refiere el libro de Amós, el tabernáculo caído de David, realmente era una carpa, una tienda improvisada. Y aunque David tenía poca apariencia y el tabernáculo que levantó en su tiempo, en sus días, para recibir el arca era insignificante, sin embargo su corazón tenía mucho valor para Dios. Y eso nos muestra que un ardiente deseo de su presencia había en el corazón de David más que por las bendiciones. Lo que él amaba más era su presencia y era honrar a Dios. Tú y yo cargamos su presencia y un gozo por ese privilegio de ser su casa, de ser sus sacerdotes, de poder ofrecernos en adoración, en amor derramado para Él. Andamos como los levitas, cargando la gloria, llevándola. No la cargamos en un carro, no la cargamos en un reloj, ni en un anillo, ni en un teléfono. Eso no es gloria. La gloria la cargamos en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Por eso hay gente que se preocupa tener su buen celular, tener su buena ropa, tener sus cosas, pero se olvidan de tener un corazón para Dios, de tener un corazón que anhela, que arde, que busca, que desea lo que tiene mayor valor en esta vida. Entonces dijo en el Salmo 84:1: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Él sabía que no podía ir hasta lo más íntimo, pero podía llegar hasta los atrios. Y aunque podía llegar hasta allí, lo anhelaba con toda su alma y con todo su corazón. John Alexander Dowie, llamado el apóstol de la sanidad, un líder de avivamiento, un reformador, esta clase de llamado hace que la persona deba ver resultados debido a la pasión por Dios que arde con tremenda fuerza en su interior. ¿Cómo John Alexander Dowie fue considerado el apóstol de la sanidad? ¿Cómo fue ese reformador, ese avivador? Dice aquí: debido a la pasión por Dios que arde con tremenda fuerza en su interior. No hay avivadores, reformadores, no hay transformación si no hay un corazón que arda de amor, de adoración por Dios. Enamorarse tan íntima y perdidamente de Dios que la idea de cambiar nuestros afectos por otro resultaría absurda. Y como escribió Steve Green en uno de sus cánticos: la exaltación comienza en ti, ardiendo por dentro, con ansias de ti. Eso es avivamiento. Una iglesia en avivamiento es aquella que entiende que la exaltación, la gloria comienza en Él, y donde lo que arde en el corazón de la iglesia es por ansias de Él. Cuando una iglesia lo ansía a Él, lo desea a Él, la gloria va a estar presente. Y si la gloria se manifiesta, habrá sanidades, habrá respuestas, habrá prosperidad. La pasión de David por su presencia despertó en él una adoración sin reservas 24/7. Una adoración que fue inspirada en todo el pueblo de Israel, que en los días de David el sacerdocio levítico fue el más asombroso. El mayor número de cantores, el mayor número de servidores consagrados 24/7, día y noche, adorando y exaltando a Dios sin reservas. Por eso su gloria debe ser buscada. Él nos buscó ya a nosotros. Él vino a buscar lo que se había perdido. Ahora nosotros le buscamos a Él con fe. Su gloria debe ser cargada, no copiada.
no pedida para que otro ponga las manos. No, la gloria debe ser cargada. Tú cargas la gloria donde quiera que vas. No en el método filisteo, copiando los modelos de otros. Su gloria debe ser entronizada. Quiere decir que es priorizada, es puesta en el centro de tus sueños, tus anhelos, tus afectos, tu voluntad. Es priorizada la adoración. Donde la adoración es priorizada, donde la gloria es entronizada, hay avivamiento, hay poder manifestándose. Su gloria debe ser seguida, porque donde va el arca, va la iglesia. Donde va la gloria, va el creyente, porque el Espíritu le está dando testimonio donde Dios va a manifestar su gloria. Su gloria además debe ser celebrada y debe ser disfrutada con fiesta, con música, con espontaneidad, con fervor. Entonces dice primer libro de Crónicas 15, 1 al 2, para cerrar este punto e ir a la parte del avivamiento y de los frutos de este avivamiento. Dice, hizo David también cosas para sí en la ciudad de David. Ojo, porque estar en la gloria también nos fortalece y nos capacita para hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero dice, arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Le levantó una tienda, levantó un lugar donde él pudiera encontrarse con su Dios. Este es el tabernáculo, no estoy refiriéndome a la imagen, pero esta tienda a la que primero Crónicas 15:1 se refiere es a la que Amós profetiza que será restaurada. No era una gran carpa, no era una gran tienda, era una carpa sencilla. No era la carpa de Moisés extraordinaria, cubierta de oro. No era tampoco el templo que cubierto de oro, de plata, de muchas cosas lujosas que la gente vino del mundo de las naciones a verlo en los días de Salomón. Era aquella tienda intermedia entre el tabernáculo y el templo que David levantó de manera espontánea para traer el arca. Extraordinario, porque hay creyentes que son mucho tabernáculo y poca arca. Una gran carpa, pero no hay nada por dentro. Mucha apariencia, pero poca presencia. Tu casa, tu negocio, tu templo, tu propio cuerpo necesitan más presencia que apariencia. Hoy tenemos lugares que quieren reemplazar la presencia con apariencia. Hoy tenemos creyentes que necesitan buscar una apariencia porque no hay presencia que los satisfaga, que los llene, que les dé plenitud. El que está pleno y satisfecho en la presencia no necesita una apariencia. Ahora, no estoy invitándote a tener una mala apariencia. Es necesario una buena apariencia a los ojos de los hombres. Lo que estoy diciendo es que ponemos nuestro énfasis, nuestro corazón en la presencia. Por eso el versículo 13, David dijo, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca y le sirvan perpetuamente. Tú has sido elegido como un sacerdote santo para que lleves el arca y con esa arca, con esa adoración, con esa gloria en ti, le sirvas fervientemente. Y si tú le sirves fervientemente, todo lo que hagas en tu vida será avivado. Todo lo que tú hagas tendrá fruto, tendrá resultados. Por eso quiero llevarte a este punto donde hay adoración, hay avivamiento. Dígalo conmigo, donde hay adoración, hay avivamiento. Segundo de Crónicas 5:5. Y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel, estamos hablando de la introducción del arca al nuevo templo, que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron adoración, honra, reconocimiento. Y dice, sacrificaron tantas ovejas y bueyes que no se pudieron contar ni numerar. Yo lo llamo a eso adoración sin reservas. Fueron tantas las ofrendas que dieron aquel día que dice no se pudieron contar.
Vamos al segundo libro de Crónicas, al capítulo 5, versículos 11 y 14. ¿Cuál fue el resultado de esta adoración sin reservas? De esta entrega apasionada, de este ardor, de este deseo de reconocer que el arca en la casa es lo más importante. Entonces, cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados, es decir, estaban dedicados, consagrados, y no estaban esperando turnos, sino que todos estaban allí adorando a Dios. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Man, los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de justicia, de lino fino, de santidad, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas, un número profético. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, como los 120 que en el lugar alto, en el lugar de adoración, estaban apasionados, orando, deseando, anhelando, en el aposento alto, dice, cantaban todos a una para alabar y dar gracias al Señor. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan al Señor diciendo, dígalo conmigo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube. ¿Qué era esa nube? No podían los sacerdotes estar allí para ministrar, para servir, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Qué hubo entonces en los días de David? ¿Qué hubo en los días de Salomón cuando la gloria fue honrada? Cuando la gloria fue reconocida, cuando la gloria fue adorada. Victoria contra sus enemigos. David tuvo las victorias más extraordinarias en toda la historia de Israel. Hubo territorios conquistados. Israel logró extender su influencia, su autoridad a lo ancho y largo de toda la promesa de Dios en esa tierra. Hubo riquezas y generosidad. Mire, avivamiento en victoria, avivamiento es conquista, avivamiento es riquezas con generosidad. Generosidad en los tiempos en el que el pueblo dio ofrendas y dio con abundancia. Hubo un sacerdocio restaurado. Estaban consagrados a Dios, viviendo para Dios, sirviendo al Señor. Él mandó a traer los sacerdotes que estaban en diferentes lugares, que no estaban cumpliendo su llamado. Donde hay avivamiento, hay gente sirviendo a Dios con pasión. Dones se levantan, gente cumpliendo su llamado. Donde hay avivamiento, se levantan pastores, maestros, evangelistas. Donde hay avivamiento, hay profetas. Donde hay avivamiento, hay apóstoles, hay misiones, hay gente ardiendo por ir a hacer la tarea misionera. Donde hay avivamiento, la gente está cumpliendo su llamado, porque hay pasión, hay deseo y hay un impulso del Espíritu de gente que está viviendo en adoración. Y dice, hubo un servicio a través de los levitas que lo hacían fervientemente. Por eso avivamiento es cuando la gloria de Dios lo llena todo. Como llenó aquella casa, como llenó aquella carpa de David, pero también el templo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Y eso entonces trae la manifestación de todo el favor y la bendición de Dios en todos los aspectos de la vida del creyente, de la vida de la iglesia. Y eso hace que la iglesia esté en capacidad de ser lo que tiene que ser, de vivir en Él y de moverse en Él. Por eso la iglesia es impulsada por la vida de Dios, por el ruaj divino, por el neuma, por el espíritu divino. ¿Qué es avivar entonces? Lo voy a definir a través de Romanos 8:1. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu, la misma gloria que se manifestó allí en el tabernáculo, ese tabernáculo caído de David que fue restaurado en los días de Jesús, en Cristo. El poder del Espíritu que da soy, que da vida, los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte.
Por eso no en vano se llama avivamiento de santidad, porque donde está la gloria, donde está la presencia de Dios, el hombre es liberado del poder del pecado. Tenemos vidas atadas al pecado. Tenemos personas creyentes en las iglesias, en los auditorios, atados al pecado, porque no han llegado al entendimiento de una adoración que los permite conectarse con esa gloria. Y donde no hay manifestación de gloria, hay ataduras, hay pecado. Pero donde la gloria se manifiesta, aleluya, hay libertad del pecado. Y el creyente deja de vivir por la ley del pecado y de muerte y empieza a vivir por la ley del Espíritu que da vida. Esta palabra Zoe significa vida en el Espíritu. Hay una vida en el cuerpo que es el bios. Hay una vida en el alma que es el suche o la psique, pero hay una vida que es el Zoe, que es la vida del Espíritu, es la vida de Dios, es la vida eterna, es decir, tener el aliento, el aire del Espíritu. Y donde hay adoración hay cristianos impulsados, hay cristianos que tienen el aliento de Dios para sus matrimonios, ahí tienen aliento para trabajar, tienen aliento para predicar, tienen el aliento, el aire del Espíritu y los impulsa para obedecer a Dios y para cumplir todo llamado en Dios. Por eso Jesús dijo en Juan 6:63, el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Y aquí hay un contraste extraordinario. Tú puedes identificar si estás en avivamiento o no, porque cuando no estás en avivamiento son tus esfuerzos los que tratan de obtener los resultados. Pero cuando estás en avivamiento es el Espíritu. Cuando no estás en avivamiento dice, ay, qué duro es perdonar. Pero cuando estás en gloria, estás en fuego, estás en adoración, brota en ti el deseo de perdonar y la capacidad para perdonar. Cuando no estás en avivamiento, cuando no hay avivamiento, la gente dice, ay, hay que diezmar, ay, hay que ofrendar. Pero en un lugar donde hay avivamiento, hay adoración, hay fuego, la gente es impulsada con generosidad. Quiere decir que el avivamiento es donde el Espíritu está impulsando. Avivamiento en donde el Espíritu está manifestando la vida del Hijo, la vida de Cristo aquí en la tierra. Entonces Romanos 8:11 dice, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida. Esa palabra zoopoieo significa revitalizar, dar vida, avivar sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu. ¿Qué es avivamiento? Es el Espíritu revitalizando, es el Espíritu dando aliento. Y lo conecto con Apocalipsis 1:6, cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego. Se usa la palabra anasopureo, aquí se dice zoopoieo, anasopureo, tres términos allí conectados que significan agitar intensamente algo que está vivo con fuego. O sea que avivado es agitar algo que se mueve, que se agita dentro de nosotros, y es el Espíritu de Dios. Y cuando tú oras en lenguas, se agita la presencia de Dios dentro de ti. El orar en lenguas le da fuerza, le da avivamiento a tu vida. Cuando hay adoración en el Espíritu, hay avivamiento por el Espíritu. Por eso buscamos ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, orando en el Espíritu, cantando en el Espíritu, alabando al Señor en nuestros corazones y dando gracias. Es tan extraordinario esto. No sé si has escuchado acerca de John G. Lake, uno de los grandes hombres de avivamiento. Él estuvo en el tiempo de la peste bubónica. La gente moría a su alrededor, pero él se había preparado para ser médico en las misiones. Y le preguntaban, ¿cómo es que todos tus compañeros mueren? Había un barco donde los médicos se quedaban, pero John G. Lake iba hasta la orilla, iba hasta la tierra donde estaban los enfermos y los tocaba y oraba por ellos. Y le decían, cuando la enfermedad, cuando el virus llega a mi cuerpo, la ley del Espíritu de vida mata ese virus, esa bacteria. Tremendo. John G. Lake, que andaba, hablaba y respiraba en el fluir de la vida de la resurrección, dijo lo siguiente:
me resultaba fácil apartarme del curso de la vida. Así que mientras mis manos y mi mente estaban ocupados en los asuntos comunes de la vida, mi espíritu mantenía su actitud de comunión con Dios. Las lenguas han sido para mí lo que han conformado mi ministerio. Es esa peculiar comunicación con Dios la que revela a mi alma la verdad que día tras día comunico. John G. Lake podía comunicar la vida de Dios porque él se mantenía en comunicación, orando y adorando en el Espíritu cada día de su vida. Quiero terminar diciendo que la iglesia avivada es la que responde entonces al llamado de la adoración y trae frutos. Solo quiero citar este texto del Salmo 89, 15 al 17. Felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración. Felices son los que oyen. Un cristiano que responde a la adoración tendrá gozo. Es un cristiano que está feliz, porque caminarán a la luz de tu presencia y revelación. Señor, todo el día se alegrarán de tu maravillosa fama, se regocijarán por tu justicia. Tú eres la fuerza gloriosa de ella. Mire, el que responde, la iglesia que responde al llamado de la adoración, dice la fuerza gloriosa de ellos. A ti te agrada hacernos más fuertes. Wow, eso es avivamiento. Gente fuerte, gente que tiene la fuerza de la gloria de Dios, la fuerza gloriosa, el poder del Espíritu de vida está obrando y está manifestándose en ellos. ¿Por qué? Porque camina en la gracia, camina en la presencia. Como Jesús dijo: ven, camina conmigo, aprende los ritmos no forzados de la gracia, hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. Es donde hay fuerzas y todo se hace fácil de llevar, todo se hace fácil de lograr y de alcanzar, porque no puede el cristiano, el hijo, hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Jesús dijo: entonces aprenderán a hacer cosas más extraordinarias y más asombrosas. Entonces Smith Wigglesworth, un hombre de tan tremendo avivamiento, el apóstol de la fe, resucitar a los muertos, fue la faceta más identificada del ministerio de Smith. Y él dijo: no me muevo por lo que veo, no me mueve lo que siento, me mueve lo que creo. La respuesta del secreto de su poder era muy simple. Su gran fe provenía de una relación con Jesucristo. Antes de exaltar y adorar, y quiero orar por aquellos que hoy están oyendo el dulce llamado de la adoración, para entrar en ese fuego que trae frutos de avivamiento. Frutos del avivamiento. Jesús dijo: nada pueden hacer y no pueden llevar fruto si no permanecen en mí. Es cuando la iglesia permanece en Cristo, es cuando la iglesia mantiene sus ojos en Jesús, es cuando la iglesia aprende a esperar completamente en la gracia, es cuando la iglesia aprende a depender de las fuerzas de Cristo y no de sí misma. Cuando permanece en el amor, permanece en Él. Por eso es que el amor de muchos se enfriará, porque algunos están en sus propias fuerzas, enfocados en sí mismos. Cristianos posmodernos, humanistas. Su adoración es no cristocéntrica, no teocéntrica, sino antropocéntrica, centrada en cómo se sienten, en cómo me agrada el culto, en si me siento cómodo en esta iglesia, en lo que ellos son. Por eso dicen: te amo, me amo. Me amo primero. Amo a los demás porque me amo a mí mismo, porque me valoro, porque yo soy importante, porque yo estoy empoderado. Pero hoy quiero decirte: Dios no te ama porque tú eres especial. Tú eres especial porque Dios te amó, y te amó por gracia. Por lo tanto, vuelve a tu primer amor, que es esa pasión por su presencia. Aviva la pasión. No mezcles agua fría con caliente. No mezcles gracia con legalismo. No mezcles adoración con religión. No mezcles revelación espiritual con humanismo, con progresismo, porque entonces
no darás fruto. Y ese fruto es un corazón listo para cumplir la misión, para cumplir el propósito. Y quiero leer estos textos que se encuentran en el libro de Hechos para que confirmemos aquí, cerrando esta enseñanza, cómo la adoración produce avivamiento que se expresa en diferentes maneras. Ponme el primer texto allí en la pantalla, por favor. Hechos 2:41 al 47. Dice: adoraban juntos en el templo cada día. Qué extraordinario. Adoraban juntos. Cuando tú lees el capítulo 2, te das cuenta que había avivamiento. 3,000 fueron salvos en aquel día. 3,000 personas. Hubo arrepentimiento. Pon el siguiente versículo, por favor. Daban testimonio, capítulo 4, versículo 33, con poder de la resurrección. Daban testimonio. ¿Por qué daban testimonio? ¿Por qué había manifestaciones? Porque ellos adoraban cada día en el templo. Recuerden, en Lucas capítulo 24 dice que después de Jesús ser levantado, ellos todos los días se reunían para adorar al Señor. Había fuego en sus corazones. Por eso en Hechos 3 dice que vieron a un paralítico levantarse, y dice: cuando se levantó el paralítico, adoraba al Señor y cantaba y danzaba para Dios. Es el resultado de lo sobrenatural. Hechos capítulo 13, 2 al 4, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo habló. Hay revelación, hay llamado. La gente puede oír la voz del Espíritu. Versículo siguiente, por favor. El resultado de esto, de Hechos 13, de gente orando, gente adorando, es que ellos fueron llevados por el Espíritu Santo a la obra misionera. Y entonces dice en el capítulo 14 que hubo un gran avivamiento. Hechos 14:3, los apóstoles se quedaron allí predicando con valentía acerca de la gracia del Señor, y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Por eso avivamiento es para el movimiento. Gente que sale a predicar la palabra con valentía. Gente que sabe que el mensaje que predican será respaldado, será demostrado con avivamiento.